Vamos a revisar entonces ahora nuestra última materia de la unidad 4 y, es en realidad un vistazo bastante general sobre el tema de las mutaciones y cómo se reparan las distintas mutaciones. ¿Ya? Bien. Sí, terminamos regulación. Sí, terminamos regulación. Ya. Sí, si lo terminamos o nos quedó algo de regulación, ¿no? Tengo entendido que llegamos hasta el final. Vimos regulación post-transcripcional también. Sí. A ver los demás, los que estuvieron el viernes. Sí, 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 terminamos. Bien, chicos, con respecto al tema de las mutaciones, nuestro material genético está constantemente, como dice la diapositiva, en peligro de ser alterado por, por factores ambientales, factores físicos, químicos o incluso biológicos, como algunos tipos de virus que pueden producir mutación. Pero las mutaciones también se producen en forma espontánea, en forma normal, cuando la célula se divide, cuando la célula tiene que replicar todo su material genético antes de cada división, ahí también ocurren una serie de alteraciones de tipo espontáneas. ¿Ya? Ahora, las alteraciones en el ADN pueden ser mutaciones génicas, ¿ya? Mutaciones que van a afectar a algunos pocos nucleótidos puntuales, en ese caso el daño en un gen. Pero pueden ocurrir aberraciones cromosómicas, ¿ya? Estas aberraciones cromosómicas pueden afectar a un segmento de un cromosoma y en ese caso van a afectar a varios genes, porque en un segmento no hay un gen, ¿ya? Hay varios genes que incluso algunos de esos genes pueden estar determinando características importantes para el metabolismo de la célula, ¿ya? Ahora, tenemos aberraciones cromosómicas que también pueden ser numéricas. Hay personas que pueden nacer con un cromosoma extra o con un cromosoma menos. Un ejemplo claro es el síndrome del par 21, el síndrome de Down, trisomía del par 18, síndrome de Edwards, ¿ya? O personas que incluso les falte un cromosoma, y en ese caso hablamos de una monosomía, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, claro, el, el daño o la afectación que va a producir el hecho de tener un cromosoma extra o uno menos va a ser un gran cambio a nivel morfológico o a nivel fisiológico. Y puede que incluso ese cambio implique la muerte durante la gestación. Con respecto a las mutaciones pueden ser somáticas, van a afectar al tejido somático del individuo, ¿ya? En este caso, eh, es solamente el individuo es el que va a llevar la mutación. Pero si la mutación ocurre en las células germinales, es decir, en las células que van a dar origen a ovocitos o que van a dar origen a espermatozoides, en ese caso corremos el riesgo de que la mutación se herede a la generación siguientes, puede que se transmita a nuestros hijos. Supongamos el caso que existan algunos espermatozoides, ya que lleven una mutación, y dentro de los millones de espermatozoides que quieren ahí llegar al ovocito, esos que tenían la mutación, que eran unos pocos, justo uno de ellos llevaba la mutación y fecó al ovocito, y esa mutación se transmitió hacia el hijo o la hija. En ese caso, vamos a tener una progenie mutante, va a llevar la alteración genética. ¿Ya? Bien, ya. Ahora, podemos clasificar las mutaciones de acuerdo a su extensión y de acuerdo a su origen. De acuerdo a su extensión, mutaciones génicas son mutaciones puntuales, van a afectar a nucleótidos en un solo gen. Las mutaciones cromosómicas van a afectar a un segmento cromosómico, por lo tanto van a afectar a varios genes. Y las mutaciones de tipo genómico, ¿ya? Implica una mutación que va a afectar a cromosomas completos, ya sea por tener uno extra o uno menos. Estos cromosomas extras o en defecto o que falte un cromosoma, pueden afectar a los autosomas o pueden afectar a los cromosomas sexuales, ¿ya? O incluso se puede llegar a la formación de individuos con un set cromosómico repetido, ¿ya? Los humanos normalmente somos 2N, somos diploides, pero se han registrado casos de niños triploides, N, ¿ya?
pero estos casos son inviables, ¿ya? Si hay formación de un individuo 3N, pueden morir durante los meses de gestación, y si llegan a ser, puede unas horas, mueren, porque es totalmente inviable. Ahora, de acuerdo al origen, la mutación puede ser espontánea, puede ser una mutación normal, natural, que ocurre durante la división celular, o puede ser una mutación inducida por factores físicos, químicos o biológicos del ambiente que rodea al individuo. Ahora, con respecto a las mutaciones génicas, que son las que nos vamos a dedicar en esta clase, las mutaciones génicas son mutaciones puntuales que van a afectar a la secuencia de nucleótidos en un gen, ¿ya? Si cambia la secuencia de nucleótidos en un gen, cuando ese gen se transcriba, se va a producir un cambio en la secuencia de aminoácidos que va a llevar el ARN mensajero. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que existe la posibilidad que se forme una proteína que tenga pequeñas diferencias estructurales con respecto a la proteína no mutante. Y si hay pequeños cambios estructurales, puede significar que esa proteína sea no funcional, o que sea una proteína que vaya a cumplir una tarea distinta a la que estaba antes de la mutación. Pero generalmente uno asocia mutación con una enfermedad, con una malformación, con un desorden genético, pero no olvidemos también que las mutaciones determinan el origen de la variabilidad en las poblaciones, algo que aprendimos cuando hablamos de la teoría neodarwinista de la evolución, ¿ya? En ese caso, la mutación puede ser favorable, como también puede ser desfavorable, claro. Y, como ya lo he recalcado, lo que va a determinar si las mutaciones que nos están ocurriendo en este momento sean favorables o desfavorables es finalmente el ambiente que rodea al individuo. ¿Ya? Bien, veamos algunos ejemplos de mutaciones génicas ejemplificadas en esta diapositiva. Tenemos secuencias de ADN, aquí tengo una doble hebra, timina, acá hay una monohebra, son ADN, tienen timina. ¿Cuándo existe translocación? Cuando durante la replicación, que es la etapa más probable que ocurran las mutaciones, se pueden perder pares de bases en la doble hebra. Ya pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más pares de base. Para este ejemplo en particular, se pierden 3 pares de bases: guanina-citosina, guanina-citosina, timina, adenina. Pero el sistema de reparación, en vez de insertar correctamente estos 3 pares de bases, los inserta en una posición distinta. ¿Ya? ¿Ok? Si los inserta en una posición distinta, cuando se lea la hebra molde, la hebra templada para la transcripción, vamos a tener una secuencia de ARN mensajero distinta en una parte a la secuencia de ARN mensajero antes de la mutación. Otro ejemplo. En el caso de la inversión, estas 4 de acá son propias de afectar a la monohebra. En la inversión se pueden perder estos 3 desoxinucleótidos, estas 3 bases específicamente. Pero el sistema de reparación, en vez de insertarlas correctamente, si bien las insertó en el lugar adecuado, las insertó de forma invertida. Acá estaban como timina, citosina, guanina, y acá están como guanina, citosina, timina. Invertidas. ¿Ya? En el caso de la deleción, es un tipo de mutación bastante grave porque se pierden nucleótidos en el ADN. Para este ejemplo se han perdido 4 bases: adenina, guanina, guanina, citosina. ¡Pum! Salieron. Y me va a quedar una secuencia más corta. Si bien el sistema de reparación no las insertó, puede que incluso hasta se hayan perdido estas bases, me va a quedar una monohebra un poquito más corta, que le van a faltar 4 bases en el gen. Por lo tanto, si se transcribe este gen, van a faltar secuencias en el ARN mensajero.
eso va a significar que falten aminoácidos posteriormente en la proteína. En el caso de la inserción, es todo lo contrario a la deleción, ¿ya? En el caso de la inserción, se van a insertar aquí bases que no corresponden a la secuencia del gen. Para el ejemplo, se han insertado 4 bases: timina, citosina, adenina. ¿Ya? ¿Qué es una sustitución? En el caso de la sustitución, ¿qué observamos? Observamos que, claro, se han perdido 2 bases. El sistema de reparación insertó las 2 bases, pero no insertó las 2 bases que eran las correctas. Si bien insertó el mismo número de bases que faltaban, ha insertado timina y citosina, que no son las bases que estaban ubicadas en esa posición originalmente. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos 5 tipos distintos de mutaciones génicas puntuales que pueden afectar al ADN, pueden afectar a los genes. ¿Ok? Bien, sigamos. La primera de nuevo va a afectar a la doble hebra de ADN, va a afectar a pares de bases. Ha afectado en el ejemplo a 3 pares de bases: guanina, citosina el segundo, timina, adenina. ¿Ya? Claro, la mutación génica afecta a nucleótidos en un gen. Son mutaciones génicas, afectan a un gen, o también las pueden encontrar como mutaciones puntuales. En este ejemplo, se perdieron estos 3 pares de bases. ¿Ya? Ahora, el mecanismo de reparación las insertó nuevamente, pero en vez de insertarlas en la posición correcta, que era aquí, ahí estaban originalmente, las insertó en otra posición. Eso va a traer consigo un cambio en la secuencia del ARN mensajero cuando se transcriba este gen. ¿Ok? Bien. Sí, generalmente esa es la replicación del ADN cuando se produce una mayor cantidad de mutaciones. ¿Ya? En esa etapa. Pero también en las otras se pueden producir mutaciones. Pero repito, es en la replicación donde se puede producir la mayor cantidad de mutaciones. Ya. De inversión a sustitución ocurre solo en una hebra. Sí, sí. Bien. Veamos este ejemplo, chicos. ¿Qué pasa ahora en la cadena peptídica que se está traduciendo? Si bien la mutación génica afecta al gen, hay que ver ahora cómo afecta al aminoácido que se va a traducir en la cadena peptídica. Por ejemplo, tenemos lo que denominamos mutaciones silenciosas. ¿Por qué? Miren, si originalmente el codón en el ARN mensajero era AGG, ¿ya? Después que ocurre la mutación, en vez de llevar el ARN mensajero, el codón AGG, va a llevar el codón CGG. Ha cambiado solamente un ribonucleótido, uno solo, ¿ya? Pero en los dos casos, el codón AGG y el codón CGG codifican para el mismo aminoácido, que es arginina. Por lo tanto, si bien hubo una mutación génica puntual, no hay un cambio en la secuencia de aminoácidos en la proteína. ¿Y por qué ocurría esto? Porque ya sabemos que el código genético es degenerado, ¿cierto? Hay más codones que aminoácidos. O dicho de otra manera, hay aminoácidos que se pueden codar por más de un codón. Solamente metionina y triptófano se codifican por un solo codón. Hay otros que se codifican por 2, por 4, incluso hay algunos que se codifican hasta por 6 codones distintos. Ahora, cuando hay un cambio en el aminoácido, en ese caso hablamos de mutación de cambio de sentido. El codón
determina un aminoácido distinto. Ya, veamos el ejemplo. Tenemos UUG, que en forma normal codifica para leucina. Pero si hay una mutación en el gen, cual implica el cambio del segundo ribonucleótido en el ARN mensajero, el codón cambia a UCG. En este caso, UCG determina un aminoácido distinto, que es serina. Y este cambio de serina puede significar un cambio en la estructura de la proteína. Si este aminoácido forma parte del sitio catalítico de una enzima, eso puede traer un cambio en el sitio catalítico, en el sitio activo de la enzima, lo cual puede afectar su actividad catalítica. ¿Ya? Oye, las preguntas de enzima de la prueba, ¿cómo le fue? Yo encontré que algunas estaban difíciles de enzima. ¿Cómo le fue en esas preguntas a los Bachillator? ¿Le fue bien? ¿Sí? Bien. Excelente. Ya. Veamos qué sucede ahora. Bachicop. ¿Bachicop? ¿Por qué Bachicop? Bachillator. Profe, la mutación de Sí. cambio de sentido puede ocurrir por una superposición, ¿cierto? La mutación de cambio de sentido, claro, puede ocurrir por una falla en el ribosoma, ¿ya? En vez de leer en forma no solapada, se superpuso la lectura y cambia el marco de lectura, ¿ya? Y Y si va a no se cambiar, superpone, ¿por si qué no se podría superpone ocurrir en eso? forma A, ¿De qué otra manera podría ocurrir esa mutación? puede ocurrir por una sustitución, ¿ya? En vez de ir aquí uracilo, es porque si aquí en el ARN mensajero va uracilo, es porque en el gen va adenina, ¿cierto? En el gen va adenina. Por eso aquí lleva uracilo. Pero si en el gen cambia la adenina por guanina, sustituimos esa adenina por guanina, en el ARN mensajero se va a transcribir como citosina. ¿Ok? Ya. Ahora, las mutaciones de cambio de sentido pueden ser cambios de sentido sinónimo y no sinónimas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en la mutación de cambio de sentido sino, los codones determinan ahora para aminoácidos químicamente similares. Vamos viendo. El codón AAA implica aminoácido lisina de tipo básica. Recuerden que los aminoácidos pueden ser básicos, ácidos, polares o hidrofóbicos, dependiendo de las características estructurales de la cadena. Ahora, si cambia el codón a AGA, va a haber un cambio en el aminoácido, cambia a arginina, pero sigue manteniendo características básicas, igual que el aminoácido normal. Repito, hay un cambio del aminoácido, pero las características químicas del aminoácido se conservan. Se sigue codificando para un aminoácido de tipo básico. Cuando hablamos de mutación, cambio de sentido no sinónima, cuando hay un cambio en el aminoácido y a la vez hay un cambio en las características químicas del aminoácido. Vamos viendo. Inicialmente, antes de la mutación, tenemos el codón UUU, el cual codifica para fenilalanina hidrofóbica. Después de la mutación, cambió el segundo ribonucleótido y quedó el codón como UCU. Pero ahora UCU codifica para un aminoácido distinto, que es serina, y que además es de características químicas distintas a la fenilalanina. Serina es polar, fenilalanina es hidrofóbica o apolar.
Si este es polar ahora, este va a quedar en la periferia de las proteínas. Y este quedaba en la parte interna de la proteína. ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Tomás, Pacheco, en la mutación de cambio de sentido, sinónimo no tendría consecuencias tan notorias. No tendría secuencias tan notorias si es que lo que determina las características funcionales de esa proteína son sus características químicas. Esto es vital, por ejemplo, en mantener la actividad de un sitio activo en una enzima, que mantenga sus características químicas. Pero si cambian las características químicas del aminoácido, va a cambiar o incluso hasta hacer bloquear la capacidad catalítica de una enzima. ¿Ya? Porque recuerden que los sitios activos de las enzimas están conformados por una secuencia específica de aminoácidos de tipo polar, ¿ya? Que pueden intercambiar, incluso pueden intercambiar hidrógenos o captar hidrógenos, y eso va a gatillar un cambio conformacional en el sustrato y lo va a transformar en producto. Bien. A ver, chicos. Tenemos acá que la mayor parte de las mutaciones ocurren durante la replicación del ADN, ¿cierto? Es aquí donde el proceso es extremadamente complejo. Imaginen lo que significa replicar completamente 46 cromosomas en cada división mitótica. Que trabajen en forma perfecta todas las enzimas, la ADN polimerasa, la aceticasa, las topoisomerasas, todas, ¿ya? Y por cada cromosoma hay múltiples orígenes de replicación, y por cada origen de replicación van a trabajar estos replisomas. Por lo tanto, es un proceso extremadamente complejo y no está ajeno a que ocurran fallas. De hecho, ocurren muchas alteraciones durante la fase S del ciclo celular. Pero afortunadamente los mecanismos de reparación están trabajando no solamente en la fase S, sino durante todo el ciclo celular, detectando alteraciones en el ADN, y pueden reparar un 99,9% de los errores que puede tener la estructura del ADN, ¿ya? Lo cual no implica el 100%, ¿ya? Hay mutaciones que van a quedar, que no se reparan. Pero esas mutaciones, como ya sabemos, pueden ser silenciosas, pueden ser favorables, pero como también pueden ser desfavorables. Bien, a ver. Bien, aquí tenemos algunas lesiones o daños puntuales fortuitos que pueden ocurrir en el ADN, ¿ya? Durante la replicación. Supongamos que tenemos una hebra de ADN, acá, ¿cierto? Y aquí tengo una guanina unida al carbono 1 de la desoxirribosa. Se puede perder esta guanina porque se rompe el enlace N-glucosídico entre la guanina y el carbono 1. Por lo tanto, se pierde la guanina y me va a quedar un azúcar sin guanina. Va a quedar un azúcar despurinado. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que agregar la base correspondiente. Pero si el sistema de reparación no agrega correctamente guanina y agrega otra base, esto también va a significar que en la base complementaria puede que no exista complementariedad de bases, o que incluso acá también digamos, se proyecta el daño, ¿ya? Supongamos que aquí se agregue adenina y acá no va a emparejar con citosina, va a emparejar con timina. Por lo tanto, aquí va a salir la citosina y puede que se agregue timina, ¿ya? Y va a cambiar la secuencia en el gen. Acá tenemos otro daño fortuito común, que es una desaminación de citosinas, que puede ocurrir. La citosina puede perder este nitrógeno unido a los dos hidrógenos. En este caso, se va a transformar la citosina en uracilo. ¿Y qué hace don uracilo metido aquí en el ADN? ¿Estará bien? ¿Lo dejamos?
No, nada que ver. Eso puede generar un daño también. Porque si queda este uracilo, puede emparejar acá la citosina en forma normal, empareja con guanina, ¿cierto? Y el uracilo, en vez de emparejar con guanina, va a emparejar con uracilo, a ver. Con timina. Si aquí queda uracilo, ¿con cuál emparejaría acá? Con adenina, ¿ya? Y adenina es distinta a la pareja de la citosina, que sería guanina. Por lo tanto, también se puede producir un daño, ¿ya? Y estos son lesiones puntuales, específicas, que implica pérdida de una base puntual o pérdida de un grupo en una base, ¿ya? Este tipo de daño no es un daño como una deleción, el daño por una deleción anterior es mayor el daño. Aquí la despurinización implica que se rompe este enlace, ¿ya? En cambio, en la delesión se rompe el enlace fosfodiéster. Se pierde no solamente la base, se pierde la base, el azúcar y el fosfato, se pierde un nucleótido completo. Por lo tanto, en la delesión hay rupturas del enlace fosfodiéster. Aquí, en la despurinización, hay ruptura de un enlace N-glucosídico, ¿ya? Es menor el daño, pero a pesar de que el daño es menor, igual puede producir un cambio de lectura después en el ARN mensajero. Bien, chicos, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Mañana terminamos esta clase y vamos a trabajar con una actividad integrativa que está en el portal. Pueden avanzar en la actividad integrativa. ¿No? ¿No quiere, doña Bárbara? Bárbara González, es que ya quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos, ¿ya? Sí, pues que estamos atrasados. Ya, entonces mañana termino esto, que son como 4 o 5 diapositivas, y realizamos la actividad integrativa y damos por terminada la unidad 4, y el viernes tenemos que partir al tiro con la unidad 5. Ya, me parece que va a haber un cambio en la estructura de los test, ¿ya? La coordinadora envió un mensaje, no lo he procesado mucho, no he tenido nada de tiempo. Se van a juntar el test 4 con el test 5 en un solo test, ¿ya? En vez de tener 10 preguntas, va a tener 15 preguntas. ¿Qué les parece? O sea, tendríamos que hacer ese test justo la semana del solemne. A mí no me gusta la idea, porque me va a estudiar a última hora, ¿ya? El solemne tiene que ser entre el 9 y el 13 de julio. Todavía no está fijado. Sí, claro, tiene que ser más tiempo, tiene que ser, a ver, proporcional, 30 minutos. 30 minutos tendría que ser el test que tuviera 15 preguntas. Pero yo estaba más, digamos, tranquilo en hacerles el test de la unidad 4 completa la otra semana. Bueno, ahí vamos a ver quién gana la pelea. ¿Ya? Bien, chicos. Un abrazo y nos reencontramos mañana. ¿A qué hora nos toca mañana? A las 11 de la mañana. Que esté muy bien. Chau, chau. Bye, bye.